tardes. Esta tarde tengo el honor de presentar las 12ª jornadas sobre el medio natural de Ceuta. Me van a permitir que mis primeras palabras sean un saludo para Simón Chamorro, que está sentado con nosotros hoy entre el público. Hasta ahora él había sido el presentador de estas jornadas, lo cual hacía con más autoridad que yo, no solo porque es mejor director que yo y tenía mucha más experiencia, que yo soy una novata, sino sobre todo porque él, con sus compañeros de la sección de ciencias, era y es parte integrante de este proyecto. Yo en realidad pertenezco a la sección de historia. Después quiero saludarles a todos y darles la bienvenida a estas jornadas, que empiezan hoy y que espero que puedan disfrutar hasta el domingo. No todos irán a la excursión, pero los que puedan, que la disfruten. Les deseo que aprendan, que les abra nuevos horizontes de pensamiento, de investigación, de interrelación y, sobre todo, que disfruten, a pesar de este pequeño esfuerzo, de estar aquí esta tarde con nosotros. Quiero también siempre agradecer a la Ciudad Autónoma de Ceuta los recursos que destina a la realización de estas tareas de investigación y de divulgación. La consejera de Educación y Cultura, Mabel Deu, me ha pedido que les disculpara, pero ha tenido una jornada muy dura y todavía estaba con los temas jurídicos entre manos. Las jornadas no han podido realizarse estos 2 últimos años por diversos motivos, pero para nosotros son un instrumento importante. Por eso hemos decidido retomarlas, a pesar de que suponen un esfuerzo tanto económico como sobre todo de organización y de tiempo para todos los miembros de la sección. Pero consideramos que reúnen los 3 aspectos más importantes del Instituto de Estudios Ceutíes. En primer lugar, la investigación. Varias de las ponencias han salido de proyectos que han sido apoyados por el Instituto. También de la divulgación. Por eso es imprescindible para nosotros que ustedes estén aquí y que quieran escuchar y aprender de estas jornadas. Y por último, pero también importante, queremos dar las gracias a todos los profesores que quieren visitarnos. No solamente nos interesa difundir lo que se investiga desde Ceuta, sino que también estamos encantados de que personas que vienen de fuera vengan a hablarnos de su trabajo, conozcan el nuestro y nosotros podamos aprender. Quiero, por lo tanto, agradecer a todos los ponentes que hayan hecho este esfuerzo para visitarnos y explicarnos sus investigaciones. De todo corazón, gracias por su colaboración desinteresada. Como ustedes saben, el Instituto de Estudios Ceutíes no remunera los trabajos que se presentan, simplemente les agradecemos su visita. José Luis Ruiz es el decano de la sección de Ceuta y todos los componentes de la misma, Saúl Lluvero, que está hoy en la mesa, van a ser los que van a dirigir las jornadas, le van a explicar cuáles son los trabajos que se presentan y cuál es su motivo. Y también les va a explicar cómo se va a desarrollar la última parte de las jornadas, que será en el viaje a Marruecos. Le damos pues paso a ellos para que os lo expliquen. Empieza la sesión Saúl Lluvero, que nos va a presentar la primera ponencia de esta tarde, la de Carlos García de los Ríos, Peces y pescados, historias breves. Muchas gracias. El primer ponente de hoy es una persona importante y ya verán por qué es importante. Se trata de don Carlos García de los Ríos, que es licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba y diplomado en sanidad por la Escuela Nacional de Salud Pública. Ha sido profesor de instituto durante 11 años de matemáticas, si no me equivoco, y actualmente está adscrito a la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Les decía que es una persona importante porque por él pasa todo el pescado que viene de Marruecos y que luego nosotros vamos a ir a comprar tranquilamente al mercado. Por eso creo que es una gran responsabilidad, ¿no? Durante el año 2015 ha publicado una serie de carteles divulgativos y, disculpen, se me ha olvidado traer uno porque realmente son muy atractivos, sobre las principales especies de pescados capturadas y consumidas en nuestra ciudad. También es autor de un proyecto auspiciado por el Instituto de Estudios Ceutíes, un proyecto de investigación que ha titulado Guía del consumidor de pescado en Ceuta. En mi opinión es un libro que va a tener mucha aceptación, porque ya sabemos que Ceuta es pequeña y marinera, ¿no? Pero sobre todo marinera. Y en todas las ciudades de costa
en las que yo he estado siempre, en los bares, había un póster, había un cartel con las especies de la zona. Y hasta ahora en Ceuta nunca se había visto. Por fin tenemos, creo que son 4 series y vuelvo a decir que, en mi opinión, fantásticas. Gracias a personas como Carlos, pues podemos disfrutar de un pescado en Ceuta de calidad. Porque personalmente, cuando yo voy al mercado y estoy en peces, ¿verdad? Si me mandan a por pez limón, estoy seguro que me pueden dar un gato por liebre y ofrecerme palometón o lirio, lo que se llama técnicamente fraude por sustitución, es decir, un engaño, ¿no? Y bueno, simplemente dejarles ya con Carlos. Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Y antes de entrar en faena, me gustaría 2 puntualizaciones. Primera, explicar el título de la charla, que no tenía como objeto un adorno literario, sino especificar y aprovechar que el lenguaje español es capaz de distinguir entre el concepto de peces y pescados. No todos los idiomas lo hacen y es interesante, bueno, pues dejarlo claro. Los peces, sin entrar, por supuesto, en muchos tecnicismos, es un vertebrado acuático que tiene aletas y que respira por branquias. Sin embargo, el pescado es este mismo pez que ha sido extraído por el hombre por diversos procedimientos al objeto de consumir. ¿De acuerdo? Entonces, en su acepción, en el término de peces, es interesante conocer, pues lógicamente, su anatomía, su fisiología de los distintos aparatos, digestivo, nervioso, respiratorio. También, básicamente, conocer su biología, su comportamiento, su etología. Y al final, pues un nombre científico que a lo mejor no me da tiempo, pero en el caso de los peces y los pescados es horriblemente importante, no solamente por el hecho científico, sino para las transacciones comerciales. En su condición de pescado es muy importante, no deja de ser un alimento, saber cuál es su composición nutritiva que nos aporta a la alimentación. Ya, como ustedes saben, son alimentos muy completos y muy seguros. Es importante saber qué riesgo conlleva su consumo, así como también, bueno, cuáles son los parámetros que se utilizan, los parámetros de calidad para determinar si el producto es bueno o no. Y en este caso, pues cambiaríamos el nombre científico por el nombre comercial, que también constituye, como me acuerdo en un primer libro que yo leí, una auténtica torre de Babel. Y de hecho el nombre comercial es tributario de una resolución de la Dirección General, porque dependiendo de las comunidades puede variar e incluso dependiendo de distintos puertos de una misma provincia. ¿De acuerdo? Miren, la segunda puntualización que yo les quiero hacer es la siguiente. Mi trabajo ha consistido básicamente en una guía del consumidor y como tal entiendo que nunca puede ser una obra de lectura rápida y seguida, sino es una obra de consulta, porque si no llegaríamos a un agotamiento sensorial. Es decir, cuando lleguemos, imagínense que estamos estudiando las rayas, creo, si no recuerdo mal, que hay 12 rayas, pues claro, todas, lógicamente, se parecen mucho, tienen características morfológicas que las diferencian, pero se entiende que al llevar 5 o 6 ya uno empieza a liarse. Luego se trata esencialmente de una hora de consulta cuando alguien va a la plaza, ve una raya, sobre todo si va por la parte ocular y quiere saber cuál es. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo incluso hay 176 especies, tengo 50 minutos, es evidente que no da tiempo. Pero incluso siguiendo el esquema, el armazón del trabajo de investigación, aunque hablara de 40, como básicamente tiene un esquema, es decir, es una fotografía, cuando salga el trabajo publicado ya verán ustedes, que es lo que para mí tiene mayor valor añadido del trabajo, puesto que he pretendido que simplemente con la inspección, todas las fotografías son de pescados que han entrado en Ceuta, por la frontera del Tarajal o por otros sitios, simplemente con su mera observación sean ustedes, las personas que les interesan, capaces de distinguirla. En el caso que haya algunas muy parecidas, que las hay, pues se apunta una serie de rayas y de signos o de marcas para distinguirlo. Después hay un breve texto con la ecología, con las características anatómicas más importantes, sus patrones de comportamiento, de dónde viven, qué color tienen, etcétera, y algunos, bueno, datos históricos y especies más parecidas.
Pero insisto, si yo me pongo en estos 40 minutos a hacer esto, llegará un momento que empiecen a desconectar. Por eso he intentado, al objeto sobre todo, como ha dicho antes la directora, que ustedes cuando salgan de aquí haya una serie de cosas, por lo menos una, que nunca se les olvide, ¿de acuerdo? Y esa en el fondo va a ser mi interpretación. Bueno, pues empezamos. Mire, la primera clasificación que podemos hacer de los productos pesqueros es una que, manteniendo un cierto rigor científico, también es muy práctica. Pescados y mariscos. Los pescados hay tres grandes grupos. Los pescados cartilaginosos, es decir, tiburones y rayas. Esencialmente hay más, pero a nosotros nos interesan los tiburones y rayas. Los peces óseos son todos los demás, es decir, los que de forma intuitiva tienen espinas. Y hay un pequeño grupo, representado por, concretamente, la lamprea, uno de los peces y pescado que tiene una historia más interesante y que más ha influido en la historia de la humanidad, que son los agnatos, etimológicamente que no tienen mandíbula. Y por eso, como consecuencia, son parásitos y tienen que fijarse a través de una estructura que después verán. Bien. Y después están los mariscos, un concepto muy conocido por todos, que además está reconocido comercialmente y que esencialmente son dos grupos, los crustáceos y los moluscos. Muy bien. Ahora mismo también les voy a decir de dónde procede el pescado, en este caso el pescado que consumimos en la ciudad autónoma de Ceuta. Mire, procedencia A, la legalmente establecida, la que está sometida a tributación fiscal y, lo más importante en mi ámbito, a lo que se llama la inspección sanitaria. He intentado que haya una correlación entre la extensión que tiene en la diapositiva y su importancia. De todas maneras, no es exacto porque el Tarajal, que es donde yo trabajo, y no es cuestión de favoritismo, tendría más importancia en volumen. Pero claro, si a los otros los disminuyo de tamaño, pues no se ven. Pero bueno, grosso modo, lo resumo. Mire, la lonja de pescados, el puerto pesquero, que como ustedes saben, en claro retroceso, y básicamente pues se desembarcan escómbridos, a saber, bonitos, caballas, melvas, bacoretas, en algunos casos carángidos como el jurel, la lacha y la buga. A la derecha tendrán ustedes una almadrabeta, una almadraba. De paso, por si acaso alguno no lo sabe, almadraba es una palabra de origen árabe que significa el lugar donde se golpea o lucha, porque sabrán ustedes que es un sistema fijo de redes que desemboca al final en lo que se llama la cámara de la muerte, donde especialmente los atunes, que es lo que le hace más famosos, morían. ¿De acuerdo? Bien. Debajo tienen ustedes una representación de un merca, puede ser el de Sevilla, el de Madrid, y de aquí también procede productos pesqueros. Y esencialmente, y lo más importante, y lo que quiero que les quede bastante claro, sobre todo los moluscos, bivalvos y gasterópodos marinos, que es el único sitio donde pueden proceder. El resto de procedencias puede comprometer pues, seriamente su salud. ¿De acuerdo? Porque, como le explicaré cuando llegue a la parte de moluscos, este tipo de alimentos están sometidos a controles muy férreos, y no es por casualidad, son susceptibles de vehicular distintas enfermedades. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, se me olvidaba la más importante, ¿no? La que efectivamente le tengo más cariño, que es la frontera del Tarajal. Esa foto ustedes normalmente no se puede entrar porque cuando vienen ustedes de Marruecos, en la parte de la Guardia Civil está por detrás. Ahí tienen ustedes una imagen, en este caso era media mañana, con lo cual ya no hay una parte vacía. En primer plano tiene unos centollos, y ahí donde básicamente entra el 80 al 90% del pescado que consumimos en Ceuta, independientemente pues, de otras informaciones. Es el más variado, es el más barato, evidentemente tiene su precio, y además el principio es el que más control está sometido. La ciudad autónoma de Ceuta, en este caso, y otros compañeros, o puedo ir yo, suelo ir yo porque ustedes tienen allí, estamos de 7 a 11 única y exclusivamente controlando el pescado que entra. Quiero dejar claro que los moluscos, bivalvos y gasterópodos marinos no pueden entrar por la frontera del Tarajal de forma legal. Ahora veremos, cuando lleguemos a la procedencia B, que la realidad no es así. Bien, la procedencia B, pues básicamente la que no está sometida a controles de ningún tipo. Tienen ustedes a la izquierda una imagen del puerto pesquero, donde de forma los fines de semana o cualquier día pues salen barcos para desempeñar distintas actividades recreativas, como puede ser la caza submarina, todas muy interesantes, o la pesca desde el bote o desde la barca, ¿no? Por supuesto, muy entretenidas y muy recomendables. Se entiende que su objeto es pues eso, capturar peces y pescados. Y bueno, pues
para el autoconsumo no hay ningún tipo de problema, para regalárselo a los amigos tampoco. Lo que sí está prohibido es vendérselo a un establecimiento público, sea un restaurante, sea un mercado, ¿de acuerdo? Más que por temas sanitarios, por temas fiscales y de competencia desleal. Miren, y aquí a la derecha tiene esto es un hecho real, ocurre prácticamente todos los días, una aprehensión en la frontera del Tarajal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una partida de moluscos bivalvos, en este caso eran coquinas y concha fina. Como le acabo de decir, si la única procedencia legal tiene que ser de la península, pues lógicamente ya justifica un contrabando. Pero además hay otro término, otra situación que favorece. Además de que está prohibido, concretamente estos productos tienen un gran margen comercial, porque en Marruecos son especialmente baratos y al pasarlos a la ciudad les deja mayor beneficio. Es decir, un importador que pase por la frontera del Tarajal importando una hurta, pues la hurta ya en Marruecos empieza a costar cara. Sin embargo, los moluscos bivalvos no tienen en principio no tienen mucha afectación, con lo cual se propicia el comercio. Bueno, aprovecho. ¿Alguien tiene alguna duda en lo que llevo expuesto hasta ahora? Porque después ya no da tiempo, Carlos, decías que los bivalvos no pueden pasar. Sí, bueno, voy a aprovechar. Venga. Miren, los moluscos bivalvos y gasterópodos marinos, en principio, para su extracción y comercialización, deben venir o deben ser recolectados de unas zonas que tienen que ser previamente autorizadas. Se divide en zona A, zona B y zona C. Se estudia, pues, básicamente el contenido de coliformes, la cantidad de metales pesados, la cantidad de dioxinas, la cantidad de bacterias que puede haber y, por supuesto, las famosas mareas rojas. Por eso verán ustedes que, en principio, siempre yo les recomiendo, después aparecerá la foto, cuando llegan al mercado, que aparece una especie de redecillas que vienen con una etiqueta. Está tan reglamentado que hasta el tamaño de la letra, el material del que tiene que estar hecho esas etiquetas, e incluso una vez que sale del centro de expedición o de un centro o de una depuradora, todos los moluscos no son susceptibles de depuración. Por ejemplo, la coquina no se puede depurar. La depuración es básicamente agua con un poquito de lejía. Como no se puede depurar y si en un momento determinado se entiende que los análisis no son es decir, no se puede liberar al consumo, lo que se hace es se reinstala. Simplemente se deja en una zona del mar que tengamos la constancia fehaciente de que no tiene ningún tipo de problemas añadidos y ellos mismos se autodepuran. ¿De acuerdo? Bien. Claro, por eso, en principio, tienen ustedes que tener especialmente cuidado cuando consuman este tipo de productos. Formas larvarias son idénticas a los crustáceos. Yo lo he traído aquí a colación por varios motivos. Primero, para que sepan a partir de ahora siempre que es un crustáceo. En segundo lugar, que es un animal hermafrodita sincrónico. Y lo de hermafrodita sincrónico me interesa sobre todo para que después, cuando les explique la forma de reproducción de la sama y de la urta, entiendan la diferencia. Significa hermafrodita sincrónico que cada elemento, cada individuo de aquí, de la colonia o piña, es macho y hembra a la vez, pero no se autofecunda, ¿de acuerdo? Eso es hermafrodita sincrónico. Vale. El percebe que entra en Ceuta es el mismo que el gallego, mismo género y misma especie. Hay varias formas de diferenciarlo sin entrar en temas subjetivos de sabor, que es la roca que lleva adherida. Normalmente en Galicia es roca granítica, en Marruecos es roca arenisca, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos faltaría pues situar al pato, al anseriforme. Y entonces, para que no se les olvide, sí, durante muchos siglos, desde el siglo XI hasta casi el XVII, eso yo me acuerdo que lo aprendí ya hace tiempo, pues resulta que se decía que un tipo de anátida, concretamente las migratorias, las barnaclas, nacían de los percebes. Pero les reconozco que a partir de preparar esta ponencia he descubierto, me he enterado que eso tenía que tener una explicación, porque la cosa es relativamente absurda. Hombre, es verdad que las barnaclas, los ansares migratorios, pues emigraban y de pronto aparecían, pero de ahí a que nazcan de un percebe hay que tener mucha imaginación. Pero al final lo he encontrado, y todo esto parte de un monje irlandés que hace el siguiente razonamiento: si los ansares nacen de los percebes, pues nacen de un marisco y a partir de ahí pues podemos
conseguir evadir lo que eran los periodos de ayuno y prohibición de comer carne. Eso era una práctica muy frecuente, ¿eh? Se hacía así, o sea, por ejemplo, o se hacía tirando un cerdo al agua, lo pescaban y después se lo comían. Eso era, por ejemplo, los monjes de Sahagún, en León, lo solían hacer. Bueno, continuamos. Moluscos bivalvos. Moluscos clase bivalvos. Ahí tienen ustedes a la concha fina, almejón de sangre, una coquina o tellina y un mejillón. Un pequeño consejo. Mirad ustedes que del mejillón sale una especie de apéndice, ¿eh? Eso forma parte de la sustancia semectante o llamado viso. Yo les recomiendo que cuando vayan a prepararlo, lógicamente ustedes lo lavarán, le darán con un cepillo, eso le corten con una tijerita y no tiren. Si tiran, probablemente se puedan cargar al animalito y después ya no se lo pueden comer porque no se abrirá. Bien. Pues mire, lo de abajo es cómo tienen que venir los moluscos bivalvos. Verán ustedes que viene una redecilla, entre otras cosas, para saber el centro de expedición. Hay una etiqueta donde vendrá el número de registro sanitario, donde dice qué tipo de molusco bivalvo es, su nombre comercial y su nombre científico, y además dirá que ese producto tiene que estar consumido vivo. Fíjese que tiene restricciones que incluso una vez que el restaurador o el pescadero lo compra, tiene prohibido sumergirlo en agua, salvo que acredite que es simplemente para llamar la atención como reclamo publicitario, y ese que ha introducido en otra agua que no sea de la cual procedía, ya no podría comercializarlo. Bueno, moluscos. Ahora son gasterópodos. También son relativamente comprometidos. Esta especie que ustedes ven aquí es muy frecuente en los bares de Ceuta. Y en este caso, además, es más fácil hacer una recomendación de que no lo consuman porque, en principio, este sí que ya no puede proceder de la península. Este es un pariente muy cercano de la cañadilla, se llama el búsano, corneta, y desde aquí, desde este atril, les aconsejo claramente su consumo. Pero yo lo he traído aquí a escena por una historia, no es curiosa, ¿no? Es una historia que forma parte de la historia de la humanidad. Ustedes ven en lo que es la boca un cierto color púrpura. ¿Se percibe o no? Bien. Eso lo primero que implicaba que este animal, que también es fruto de una aprehensión en la frontera del Tarajal, ya empezaba a no estar en sus mejores momentos. Entonces, ese líquido, que es un líquido que lo tiene la glándula hipobranquial, que es transparente, al momento que le da la luz del sol se vuelve de este color. Y este ha sido uno de los productos más caros que ha habido en la historia de la humanidad. Es famoso el tinte de Tiro, que era una colonia fenicia, y les puedo dar un ejemplo, haría falta 9.000 ejemplares de estos para hacer un solo gramo. Y era un tinte que solamente estaba destinado y reservado a las clases más pudientes. La verdad que el púrpura es un color muy difícil de obtener, no pertenece al espectro y hay muchos que lo intentan imitar, como puede ser el color granate, el violeta, pero no es él. La señora esa que tienen ustedes ahí tan glamurosa, en principio es Helena de Troya. La tradición dice que fue su perro. Imagínense si el perro se encuentra una cosita de estas, además se puede estar moviendo porque todavía esté vivo, pues vio que tenía la boca manchada, vio la cintura y a partir de ese momento decidió que quería un traje como ese. Y otra de las grandes ventajas que tiene la púrpura de Tiro es que, en principio, además, según avanza el tiempo, cada vez se hace de un color más bonito. Bueno, aquí tenemos el último molusco, clase cefalópodos. Ahí tienen ustedes en grande a un choco, sepia o jibia, que de las tres formas se llama. Su nombre, bueno, después también tiene un calamar rombo, ese calamar puede llegar a adquirir hasta los 2 metros. Y yo se los he traído aquí, bueno, pues para explicarle una cosa que es relativamente interesante en relación al nombre científico. Verán ustedes que se llama sepia y a mí lo que me interesa es officinalis. Normalmente el epíteto o especie de officinales se encuentra con en gran cantidad, sobre todo en las plantas. Eso significa que en un momento determinado fue utilizado como medicina o como preventivo, como curativo, como parte del arsenal de aquella época, ¿no? En el 99% son plantas. Pero es poco frecuente en el caso de los animales. Y encima, pues hemos tenido la suerte, entre comillas, que en el ámbito de mi competencia aparece. Y es porque lo que hay abajo, esto de aquí que se llama el sepión o el gimión, que aquellos que críen canarios les resultará especialmente conocido, fue utilizado, habida cuenta de que su composición es carbonato cálcico, con mucha frecuencia en la Edad Media
pues para las mujeres que estaban en el puerperio, que acababan de parir, las que estaban dando leche, o incluso como blanqueador de dientes. También era práctica habitual colocarles a los niños una especie de saquito con un poquito de sepión de este para que, bueno, pues, les ayudara a la formación del diente. Bueno, y empezamos con los pescados. Miren, la elección de los tiburones se basa en tres argumentos. El primero, como son animales muy grandes, ustedes normalmente perdón, no lo van a ver en la plaza. Si además de ser muy grandes, los puestos son especialmente pequeños, la cosa se complica. El segundo motivo por el que los traigo aquí es porque hay una cierta confusión a la hora de nombrarlos, y de hecho todos intentan imitar a uno que es que ya verán, el cazón. Y en tercer lugar, yo creo que en Ceuta no es tan acusado, es que aproximadamente el 95% de la población en Europa, y en Europa se come mucho tiburón, nosotros no somos los que más comemos, sí somos los segundos que más pescamos, pero por ejemplo los italianos y los holandeses y los alemanes comen mucho. Come tiburón y no lo sabe. Y en parte tampoco es culpa del consumidor, sino también incluso es también culpa de la propia industria, ¿vale? Bien. Yo solamente les voy a hablar de 3. En Ceuta llegamos a consumir de 11 a 12 tiburones, pero les voy a hablar, lógicamente, de los 3 más importantes en volumen, ¿de acuerdo? Estas 3 fotos que ustedes van a ver fueron tomadas en la frontera del Tarajal, en las mañanas que yo aparezco por allí, y empezamos. El primero va por orden, es decir, el primero es el que más se consume, después el segundo y después el tercero, y de ahí apagamos. Ahí tienen ustedes al marrajo, Isurus oxyrhynchus. Lo de oxyrhynchus es porque tiene el pico afilado, todo lo que sea oxy significa que tiene forma picuda. Y lo de rhynchus porque la nariz. Le pongo una calavera porque este animal en su medio natural es peligroso. Es el Tarajal, ahí tienen un despliegue de marrajos. Y si algo caracteriza a este tiburón es su gran rapidez. El tiburón, hay muchísimos tiburones en el planeta, y este es muy común, y sin embargo es el más rápido de todos. Y es el más rápido por un sistema de calentamiento que se llama rete mirabile, en latín la red maravillosa, que esencialmente consiste en que es capaz de calentar su sangre por encima de la temperatura del medio en el que le rodea. Eso también, tendrán ustedes una figura muy típica del tiburón blanco, que cuando se pega el salto ese, pues también lo puede hacer porque su temperatura es superior a la que tiene el medio ambiente. Es decir, que son relativamente animales ya no de sangre fría, sino de sangre semicaliente. Porque, lógicamente, una irrigación con sangre caliente es más efectiva. No es exclusivo de los tiburones, también lo tiene el pez espada, lo que pasa es que localizado en la zona del cerebro, y otro pescado muy bonito, que no da tiempo a que salga, que es el pez luna real. ¿Vale? Bien. El segundo que más se consume en Ceuta es el pez zorro. Verán ustedes que lo de zorro está claro, el lóbulo superior de la aleta caudal es tan grande como el cuerpo entero del animal. Ocurren algunos peces, en todos los idiomas, incluido el latín y el griego, que es lo que significa Alopias vulpinus, se le llama zorro. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tienen ustedes un corte, por si acaso van un día a la plaza y lo pueden distinguir. Y su modo se caracteriza desde el punto de vista etológico que caza en grupos, lo que hace simplemente es cuando se mete en un cardumen, con la cola empieza a azotar y deja a los miembros, a los pescaditos, los deja aturdidos, los parte y el resto se lo van comiendo, se van organizando. Y aquí viene el más importante de todos los tiburones, al que todo el mundo intenta imitar por varias razones. Es el cazón. Es un animal, quizás es más feo, tiene un color más apagado. Aquí tienen la fotografía de arriba se está refiriendo a la membrana nictitante o tercer párpado, órgano que comparte, por ejemplo, con el cocodrilo, al fin y al cabo están emparentados, o con otros tiburones. Su objeto básicamente es proteger una estructura vital como es el ojo. Hay otros animales, hay otros tiburones, como por ejemplo el tiburón de la película, que es un tiburón blanco, que lo que hace es vuelve el ojo. Se trata básicamente de eso. Bien. La señora que está aquí es Isabel II, la nuestra, hija de Fernando VII, que ustedes saben que era gran amante de muchos placeres de la vida, entre ellos la comida. Entonces, el cazón en adobo se llama bien me sabe. Y la explicación es muy sencilla. Esta señora, pues lógicamente llegó, era la reina, le agasajarían en su momento. Cuando probó el cazón, dijo que bien me sabe, y por eso se llama bien me sabe. Abajo del cazón verán ustedes fraude por sustitución. Antes Saúl lo ha explicado muy bien, pero quizá este sea el elemento de todos, porque fraude por sustitución podríamos ocupar 2 horas enteras en los
que lo hay. En algunos casos el concepto es un poquito duro, ¿no? Pues tampoco es decir, cambiar un lenguaje por otro tampoco es, pero en otros la verdad que el fraude sí es importante. Pero en el caso del cazón es curioso. Ocurre una cosa, él defrauda, si se entiende, un pez puede defraudar, y a su vez es defraudado. Es decir, todos los tiburones intentan ser cazón porque tiene una carne blanca y tiene menor inconveniente que otros tiburones de un problema que tiene el tiburón, que ahora lo veremos. Y sin embargo, a su vez, él también sustituye al pez espada que tiene mayor valor comercial. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Por eso es fraude por sustitución en ambas direcciones. Bien, tiburones en la comercialización, que es un tema muy importante. Algunos problemas que dan. Mire, el primero de todos, el más importante, es que el tiburón tiene mucha urea en su sangre de forma fisiológica. La urea es la diamida del ácido carbónico y cuando en un momento determinado el pez muere y no se le desangra, incluso si se desangra con facilidad, las bacterias contribuyen a que al final aquello termine oliendo a orín. Eso desaparece en el momento que aparecen los primeros tratamientos culinarios, pero hay que reconocer que cuando está crudo echa para atrás. De hecho, si alguno de ustedes ha estado en una lonja donde haya especial número de tiburones, verán que huele mal. Bien. Después tiene otro problema, que yo creo que será por motivos medioambientales, por un problema atávico, a lo mejor porque el tiburón se come a otros hombres. El caso es que hay un cierto interés en que nunca decir que se comen tiburones. Cuando ven ustedes ahí lo de nombre eufemístico, en Italia, por ejemplo, le llaman ternera de mar. Aquí en España, en algunos casos, le llaman nombres extraños que no tienen nada que ver con el pescado, con el tiburón. Concretamente en Alemania le llaman, ya rebuscándolo todo, le llaman a una forma de gatilla, que es un tiburón pequeño, le llaman los rizos de Schiller. Schiller es un poeta romántico. El caso es no llamarle tiburón. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que son todas esas causas que yo antes les he enumerado. Y aquí le he puesto a la izquierda un supuesto práctico. Esto es una tarrina de lo que en principio parece compatible con adobo. Y pone pescado en adobo. Yo les garantizo que si fuera salmón, rape o langosta, lo pondría. Pero como es tiburón, y esto es muy frecuente, no lo pone. Hombre, siendo muy riguroso, después el comerciante, es decir, el fabricante, se cubre en salud y aparece detrás tintorera, Prionace glauca, que es el nombre científico. La tintorera es un tiburón, pero bueno, ya hay que saberlo. Como dato curioso, la tintorera es el típico tiburón, esa figura mítica que hay, que es el que va dando vueltas acercándose a la pieza, pues lo hace la tintorera. Pero el caso es que al final hay que rebuscar mucho. Como ejemplo de esto, de igual del pescado, porque claro, el nombre de pescado es muy socorrido, el caso quizá más exagerado fue el del panga. Durante casi 20 años, quizá un poquito menos, se estuvo comercializando el panga, porque ahora ya nos suena por lo menos, ¿no? Pues no, porque llegó un momento en que ya había que darle. Se estuvo comercializando el panga y la gente no sabía lo que era un panga. Pero es que, ¿por qué no se ponía? Ponían los típicos filetes de pescado para los comedores de restauración, las grandes colectividades. Es un pescado que es fácil de filetear, no tiene un sabor muy acentuado, y pues es un claro ejemplo de lo que en momentos determinados pues, supone la comercialización. Ahora, lo que le he dicho anteriormente son incidencias en la comercialización. Ahora les voy a dar algún tipo de, pues, de problemas que da el tiburón, a la hora, problemas de tipo sanitario. Bien, hay uno muy común que es el gastroentérico, es decir, pues, básicamente diarreas que son autolimitantes, vómitos y que en principio pues, no suelen dar problemas. Esto dio muchos problemas en la época, bueno, pues a los marineros, cuando el escorbuto, ustedes saben que era una auténtica plaga. Yo recuerdo hace poco que leí que el escorbuto ha matado más gente que las guerras y los naufragios. Claro, una persona con escorbuto que tiene una patología de base, un sistema muy deteriorado, si aparece y comían muchos tiburones cuando estaban por allí, pues se los llevaban. Un problema un poquito más serio es la hiperbetaminosis. Los tiburones en general tienen un hígado especialmente grande. Contribuye a su flotación, porque ellos no tienen vejiga natatoria. ¿Y qué es lo que ocurre? Que además fue muy utilizado porque era una gran fuente de vitamina A. Pero claro, se utilizaba, bueno, durante mucho tiempo se utilizó como fuente de vitamina A. Pero claro, si uno se lo come directamente puede tener problemas. En algunos no suele ser mortal, aparece un cortejo sintomático de náuseas, vómitos, dolores de cabeza porque aumenta el líquido cefalorraquídeo y bueno, uno suele curarse. Vale.
Miren, lo de 5 hendiduras branquiales, el 95% de los tiburones tienen 5 hendiduras branquiales. Son estas cosas. ¿Vale? Son estas cositas que están aquí. A ver, si soy capaz. Estos son las 5. Casi todos tienen 5. Curiosamente, yo no lo he encontrado en ningún sitio. ¿Cuál es la explicación? Este tiene 7. Este se llama el boquidulce. No vale un duro como alimento, pero se comercializa y no está prohibido, con lo cual no se le puede prohibir. Y el otro, que se llama la chata o caña boda, tiene 6. Pues curiosamente los dos dan problemas, problemas gastroentéricos, nada para morirse, pero bueno. Y ahora nos vamos con el mercurio. Quizá, a mi manera de entender, el problema, bueno, sin ser grave ni preocupante, pero sí que hay que tener en cuenta, y es un riesgo compartido porque el tiburón lo comparte con otros peces que están en la parte superior de la cadena trófica. El mercurio siempre ha dado muchos problemas, es un metal pesado que tiene la desventaja que es liposoluble, fue de los primeros metales que se descubre, que ha sido utilizado para muchísimas cosas, entre ellos le pongo aquí a la izquierda, pues para el tratamiento de la sífilis, empiezan los árabes con la sarna, con la tiña y después empiezan a utilizarlo para el tratamiento de la sífilis. Cualquier que revise un libro antiguo, hay un dicho que decía, una noche con Venus y 1000 días con Mercurio. Los tratamientos con mercurio para la sífilis pues, causaban más problemas que beneficios. Es verdad que hay que reconocerle un poder antimicrobiano, pero después produce úlceras, dolores de estómagos, alucinaciones, pérdida de pelo, dolores de estómago. Al final se cambiaron por otra cosa que eran los arsenicales. Yo les estoy hablando ahora mismo del mercurio inorgánico. Siguieron usando el mercurio, concretamente ahí verán ustedes a un sombrero loco, sacado de Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll, ustedes saben que era matemático y que en su libro siempre intentó denunciar situaciones, denunció el tema de los desollinadores. Pasa que el hombre al final tenía tantas jaquecas que ya al final se tenía que preocupar de sí mismo. El uso del mercurio en su forma inorgánica también para mejorar lo que es el cuero, el fieltro de los sombreros, se utilizaba vapor de mercurio, antes se había utilizado orina de camello o de perro, pues sí, era también muy efectivo. Pero el uso continuado de vapores de mercurio, pues produce, como ya verán al final, pues produce serias repercusiones, sobre todo en el sistema nervioso central, en el cerebro, porque es liposoluble y tiene gran afinidad por el cerebro. A partir de ahí aparecían, pues eso, ganas de suicidarse, el individuo tenía dificultad para conciliar el sueño, tenía visiones, manías persecutorias, ataques suicidas, o sea, que tenía ganas de suicidarse, etcétera, etcétera, lo que corresponde a una parálisis cerebral. Pero todo esto era el metilmercurio, perdón, era el mercurio en su forma inorgánica. Entonces pensamos que si lo lanzábamos al mar, pues el problema se acababa, ¿no? Bien, entonces el problema no se acabó. Y aquí a la derecha tiene una imagen, que es la típica de la bahía de Minamata, que a todos los estudiantes de veterinaria cuando lo ponen como claro ejemplo del mayor envenenamiento que ha habido de mercurio, concretamente de metilmercurio, de su forma orgánica. Porque lo que no he dicho es que cuando el mercurio, que puede tener origen volcánico, también de combustión de minerales para la energía, pero sobre todo básicamente el que da problemas procede de las industrias, ¿no? En la bahía de Minamata había una empresa llamada Chiso, que continuamente iba despidiendo pues, mercurio. Ese mercurio se depositó en el fondo y las bacterias resulta que las transformaron en metilmercurio. Y a partir de ahí entró en la cadena trófica. Y estos señores, ustedes saben que era un país, ustedes saben que los japoneses tienen mucha afición por el pescado y si encima era un pueblo de pescadores, imagínense. El caso es que empiezan en 1930, a partir de 1956 empiezan a aparecer todo lo que ustedes se puedan imaginar y más. Ahí tienen una escena de ya este señor en su fase terminal, que la mujer lo está bañando, con una parálisis cerebral, pero hubo suicidios, había gente que tenía manía persecutoria, otros que desaparecían, otros que no veían. Encima los aislaron porque la verdad que no sabían lo que tenían, pensaron que estaban malditos. Y bueno, pues al final tardaron casi 30 y pico años en saber exactamente lo que ocurría, ¿no? Que era un envenenamiento crónico por metilmercurio. ¿Vale? Abajo les he puesto, a mí, claro, por mi condición de veterinario, lo que más me llamó la atención es que incluso los gatos se suicidaban, se tiraban al agua, porque también estaban envenenados.
tenían comportamientos aberrantes. Bueno, como les he dicho, el mercurio es un riesgo compartido, pero sí hay que especificar, quizá los tiburones son los más comprometidos. Ahí tienen ustedes un corte de atún, le he puesto un corte en este caso para que lo distingan. También es un pescado que acumula, porque es bastante, come mucho y vive mucho tiempo, y es un efecto de bioacumulación al fin y al cabo, ¿no? Y a la derecha pues tienen ustedes el corte de un pez espada. Me he permitido ponerle ahí una regla mnemotécnica. Esto de aquí, en el argot comercial se llaman bigotes de Dalí. Cuando ustedes lo vean, pues ya saben que es un corte de pez espada y no le pueden engañar con un cazón. ¿Vale? Bien. Este es un panga. El panga también, vamos a ver, no es que dé problema, es un pez de río, un pez muy feo, muy grande, es un pez de río, normalmente pues que se cultiva de acuicultura, antes era salvaje, y sí que ahora tiene niveles un poquito altos de mercurio y de herbicidas. Son altos, pero no son, o sea, teóricamente siguen estando en las dosis admisibles. Mientras ustedes asimilan un momentito, estas son las recomendaciones con respecto al mercurio. Se han extremado un poquito con respecto a hace 2 años, porque saben ustedes que hubo si no saben yo se lo digo, hubo una pequeña polémica porque pensaban, Oceana, que es una organización ecologista, denunció que se estaban ocultando datos. Bueno, el caso que terminó, estas son las recomendaciones. Ahora vamos a ver cómo se reproducen los peces. Lo voy a resumir de forma muy fácil. Mire, la primera, la más sencilla desde el punto de vista nuestro. Ahí tienen ustedes una caballa, no es nuestra caballa, es decir, no es por la que los de Ceuta nos llaman caballa, esta es la caballa del norte, y aparece, verán ustedes, un macho y una hembra. Que es lo lógico, ¿no? Bien, pero verán después que a veces la cosa se complica. Esto es un macho, una caballa macho, la sexé yo después de 10 o 15 minutos, con lo cual no me podía ganar la vida así de sexado de caballas. Y esto es una caballa hembra. Y lo más importante, lo que yo quiero dejarles claro, es que esta caballa nace macho, se muere macho y actúa como macho. Eso que parece evidente, no, en el mundo de la hictiología no es así. Y esto es una caballa hembra, que nace hembra, actuará como hembra y morirá como hembra. El ratio de las caballas es 1:1, prácticamente como nos pasa a los humanos, ¿de acuerdo? Y hay sexadores de caballos, no es una broma, porque la caballa hembra tiene pues un mayor valor añadido. Esencialmente se aprieta en la cloaca y dependiendo del color del líquido que sabemos si es macho y si es hembra, ¿de acuerdo? Pues esta es, vamos a empezar por la más sencilla con respecto a nosotros. Miren, lo de sexador de caballa es porque la caballa no tiene dimorfismo sexual, significa que a ojos nuestros, yo supongo que entre ellas se diferenciarán, pero entre nosotros no. ¿Qué ocurre? Pues que no se diferencian, y aquí tienen dos tipos de pescado, una doncella, donde verán ustedes que se diferencia, el de arriba es un macho y el de abajo es una hembra. El de abajo es un dorado, o una yampuga, o un dolphin fix, abajo tiene un macho reproductor y abajo una hembra. Si eso hubiera pasado en la caballa, pues no habría sexadores, pero bueno. Segunda forma de reproducción. Esto es un tiburón, esto fue un caso excepcional, pero a veces existe. Es la partenogenética. Ya les digo que parteno significa virgen y a partir de ahí ya tienen ustedes bastantes datos. A veces ocurre que, sobre todo en situaciones de aislamiento, esto fue un caso. Después eso es más frecuente en peces del Amazonas chiquititos, pero como este es un pez que se comercializa, esta foto no es mía, pues este era una pez martillo que estaba en un acuario, que no había conocido pez martillo porque no había, y de repente pues, aparecen unos pececitos martillos chiquititos. ¿Esto cómo pudo ocurrir? Pues simplemente que por un aislamiento reproductivo se autorreproduce. Esencialmente no es ni una reproducción sexual ni asexual, es una clonación. En situaciones muy excepcionales, la clonación, el pez superior está condenado al fracaso. Más tarde o más temprano, el vigor híbrido hace que el animal hubieran sucumbido, ¿no? Pero bueno, normalmente los peces martillos, verán ustedes que se reproducen de forma, hay machos siempre. Bien, y ahora vamos a una, comercialmente, que son las de los espáridos. Bien, ahí tienen ustedes una sama de pluma, que es un nombre comercial, y el nombre científico es Dentes gibosus. Dentes porque tiene dientes, todos los espáridos tienen unos dientes potentes caninos, y gibosus porque tiene una jiba. El macho, lo ven ustedes, tiene una jiba. Bueno, hermafroditismo. Algunos individuos van a ser machos y hembras a lo largo de su vida. Pero, a diferencia, recuerden, del percebe,
es secuencial, no son macho y hembra a la vez. Otros no cambiarán de sexo. En el caso de las amas es un hermafroditismo. En el caso de las amas de pluma, todos los individuos nacen machos, todos. Y en un momento determinado, algunos se convierten en hembras. Es un efecto parecido al efecto Brooks, es una básicamente por cuestión de feromonas. Hace una similitud un poquito burda, es por lo mismo por lo que, por ejemplo, hay una partida de cerdas que al final se sincronizan en el celo, pues básicamente es eso. Por eso es hermafroditismo secuencial, no es a la vez, no es sincrónico, y en este caso protelándrico, es decir, primero macho, andrógeno. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tienen otro espárido, quizá el espárido de mayor valor comercial, es la urta, que se puede escribir con H y sin H, y su mayor valor comercial viene por su forma de alimentación, que son camarones, gambitas, de hecho tiene ese color, entre otras cosas por eso, como le puede pasar a un ibis o a un flamenco. Eso hace que tenga, según los libros de la bibliografía, una carne perfumada. Si ustedes lo comprueban, es el más caro de todo. A este es hermafrodita, es secuencial, no son macho y hembra a la vez, y en este caso es proterogínico, es decir, gineceo, ginecólogo. Todas nacen hembras y algunas siguen hembras y otras se convierten en macho. ¿De acuerdo? Verán ustedes que el macho ha perdido su color, el color tan bonito que tiene la urta, eso también es frecuente en los espáridos, van perdiendo su color, se van haciendo viejos y ya se ponen más feos. ¿Les ha quedado más o menos claro? ¿Sí? Bueno. Ahí tienen peces alucinógenos, ¿de acuerdo? Mire, eso es anecdótico, esto es un hecho científico. Lo que pasa es que yo lo saco aquí a colación sobre todo para darles una idea general, que ha sido mi intención en toda esta charla. Ustedes tienen a la izquierda una salema, salema, y a la derecha tienen un chopón. Se parecen morfológicamente, pero pertenecen a familias distintas. Y curiosamente, tanto la bibliografía inglesa les llama a los dos dream fish, es decir, peces del sueño, y la bibliografía y el término salema deriva de una palabra árabe, salvando mi pronunciación, que es halama, ¿no? Que también significa sueño. Entonces, claro, esto resulta un poco extraño. Pues tiene su explicación. Estos animales son herbívoros. Aprovecho para decir que generalmente los peces que son herbívoros no valen mucho para comer. De hecho, la salema, entre otras acepciones, recibe el nombre de cagona o apestosa porque huele mal. Y es porque básicamente se alimenta de hierbas. Pero precisamente esa capacidad que tiene de alimentarse de hierbas, sobre todo de algún tipo de alga, como puede ser la caulerpa, ha hecho que desde la antigüedad su consumo diera origen a auténticas alucinaciones. En el caso de el de la salema es más suave, pero en este es relativamente fuerte. Según un investigador australiano que lo probó, lo compara con el LSD. Y eso ya se conoce desde la antigüedad. Ahí tienen ustedes en el centro, separando a los dos animalitos, pues una escena de una orgía romana, que parece que la utilizaban bastante. Y abajo hay un texto que es el que yo quiero transmitirles y que es importante. Mire, hay peces que son venenosos por sí. Es decir, un pez araña que anda por ahí por las costas, cuando llega el verano y como se reproduce, se acercan y nos pinchan, son venenosos porque son venenosos. Pero hay otros muchísimos peces que son venenosos simplemente en el entorno que estén. Básicamente cuando empiezan a consumir las microalgas, los dinoflagelados, todo eso de la marea roja. Y además las combinaciones son de todo tipo. Asuntos como lo del vudú, no deja de ser una intoxicación por un tipo de salmonete. Y la película, por ejemplo, la de los pájaros, que es un hecho real, fue también una intoxicación por un tipo de marea roja que evidentemente transformó a las gaviotas. Lo de los cuervos, y eso ya fue añadido de Hitchcock, que se enteró, bueno, tenía esa capacidad, pues fue capaz de crear la película. Pues mire, aquí les voy a dar otra idea, otro concepto. Yo estaba un día en el Tarajal y de pronto me encuentro con este individuo. Mi sorpresa fue tal que incluso hice la foto dentro de mi despacho, porque la ocasión lo merecía. Verán que yo les he señalado, eso es una especie lexesiana, y les he señalado, para que les quede claro, Lesseps. A la derecha está Fernando de Lesseps, que es el constructor, el ingeniero que construye el canal de Suez,
con la colaboración importante de Eugenia de Montijo, que es verdad que influyó mucho y le ayudó mucho. Bueno, pues pasaron barcos porque comunicaban el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, evitándose un gran trayecto. Pero pasaron barcos y también pasaron pescados, peces. Y este ha sido uno de ellos. Este apareció concretamente en el Rincón, y se lo traigo a colación. No tiene importancia comercial, verán ustedes que su aspecto morfológico, ahí poco hay donde hincarle el diente. Se llama Fistularia petimba. Fistularia es un tubo, nombre latín, de una fístula, fistularia, ¿de acuerdo? Me ha parecido interesante. Seguimos. Como no podía ser de otra forma, en una conferencia de peces y pescados tiene que aparecer el anisakis. Voy a ser muy breve, porque bueno, esto ustedes ya más o menos todos lo saben. Llamarle especialmente la atención en dos puntos. El producto más complicado, más conflictivo que tenemos los españoles es el boquerón en vinagre. En Sudamérica tienen el ceviche, en Holanda tienen una especie de arenque. Nosotros tenemos... Es verdad que la infectación, es decir, el grado de infectación de los pescados que proceden de Marruecos, de esta zona, es bastante menor que la del Cantábrico. Es bastante menor. Es decir, nosotros tenemos menos anisakis, porque además el estar infectado por anisakis no tiene nada que ver con el grado de frescura, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Abajo tienen un producto que es sometido a inspección, que es el caso de las huevas, también es comprometido. Cuando ustedes vean huevas de merluza, si la infectación ha sido grande, si tiene muchas, se ha quedado en el Tarajal, allí conmigo. Pero a veces, claro, como la legislación no es clara, porque no lo puede ser, si en una muestra hay 1 o 2, pues tampoco se les puede decomisar. Y de hecho, verán ustedes que hay un título, hay un texto que pone que la inspección veterinaria tiene que ser conservadora. Ese hígado de merluza que ven ustedes claramente infestado, es porque la merluza previamente fue decomisada porque no reunía los mínimos parámetros de frescura. A partir de ahí yo aprovecho y le abro, pero yo no puedo, o sea, me refiero al veterinario, no puede abrir buscando anisakis. Está prohibido. A no ser que la infestación sea tan masiva que en el mismo agua de fusión aparezcan los anisakis, pero eso no es como... Está prohibido, con lo cual, como está prohibido, no se puede decomisar por eso, lo que hay que hacer después son tomar una serie de medidas que ya todos ustedes saben. Hombre, la mejor es evitar el pescado crudo. Lo mejor es tratamientos térmicos importantes, crudos, todos crudos, los marinados, los encurtidos, eso no garantiza. Incluso a veces el microondas o la plancha puede fallar. Pero bueno, eso. ¿Qué ocurre? Lo único, el boquerón, que es el más conflictivo, ahí tienen ustedes un producto envasado industrialmente, tiene mala congelación porque es un pescado azul, se produce un fenómeno químico que es el enranciamiento oxidativo, que por muy buena que sea la congelación aparece y hay gente que evidentemente no lo adquiere. Como no la quiere, no lo congela y cuando no la congela aparece el problema. Ya le digo, de 10 casos que hay en España, pues casi 9 lo produce los boquerones en vinagre. Muy bien, y ahora ya terminamos con, pues, quizá con el animal con que yo más he leído, que es la angula, muy conocido por nosotros. Es la única especie, la única forma juvenil que está permitido su comercialización. Y lo del toro de Lidia fue porque cuando yo recuerdo la primera vez que fui en la facultad empezaron a explicarnos esto, el señor catedrático dijo, después no es tan acusado. Recuerden ustedes que cuando se coman una cazuela de angulas tiene la misma edad que un toro de Lidia. Recuerdo que lo dijo y a partir de ahí pues ya siempre, en principio, pues tuve curiosidad. Entonces lo voy a explicar brevemente, muchos de ustedes lo sabrán, y a dar detalles que a lo mejor desconocían. Miren, esto es la forma en que nosotros nos relacionamos con las angulas. Ahí tienen ustedes angulas vivas y angulas congeladas. Pero la angula, que es la cría de la anguila, tiene esas 3 características. Son palabras complicadas, pero son esencialmente muy sencillos. El concepto es sencillo. Son catádromas, la anguila, porque cuando se describe una especie, aunque a nosotros nos interese la angula, se tiene que referir siempre uno a la especie adulta es la anguila. Catádroma significa que vive prácticamente toda su existencia en el río, pero va a reproducirse al mar, al contrario que un salmón. Panmíctica significa que toda la población de anguila europea tiene el mismo origen. Es decir, porque verán ustedes que todas se van a reproducir en el mismo sitio. Luego ya es difícil saber su filiación, y su filiación es toda la que hay. Aquí les explico brevemente
las tres formas: lectocéfalo, que es la más complicada, la que dio más trabajo; la angula, que es la forma juvenil, repito, se puede comer, es el único pescado que podemos comer; y después la forma adulta, la anguila amarilla, que es donde pasa prácticamente toda su existencia, y la angula plateada. Algunas características de la angula, muy rápido. Es un pez serpentiforme, ¿de acuerdo? Le pasa como a la morena o al congrio: su sangre, su mucus y gran parte de su piel es tóxica. Lo que pasa es que su toxina es termolable, significa que en el momento que hagan ustedes cualquier tratamiento térmico, el problema desaparece, ¿eh? Pero lo que no se pueden hacer es frotar, por ejemplo, una herida con sangre de... porque pues esto no es común tampoco. Bien. Es omnívora, sobre todo las hembras en su fase inicial antes del viaje. Las hembras son muchísimo más grandes que los machos, pues no tienen ningún problema en comerse un patito, chicos, si llega el caso, comen de todo, ¿eh? Son de hábitos nocturnos. Tiene una madurez sexual tardía, 7 años en el caso de los machos y 11 en el caso de las hembras, ¿eh? Con lo cual tardan mucho. El reclutamiento, que es la llegada de las anguilas de su sitio de origen, es muy largo. Fíjense, si la anguila se reproduce con 11 años, pues tiene que ir, salir, llegar a su sitio y después volver. ¿Vale? Miren, les he puesto 2 flechitas rojas. Una de ellas básicamente es para determinar que tiene prognatismo inferior, porque la anguila amarilla se parece bastante al congrio. La mejor forma de diferenciarla, y además están bastante emparentados, es que la anguila es de prognatismo inferior y la angula y el congrio pero superior. Tienen ahí lo que es la hendidura branquial, lo que correspondería al opérculo normal, pues forma una especie de canal, porque este animal tiene la capacidad, llegado el momento, si la cosa se complica, de andar bastante tiempo por la tierra. Ahí almacena el agua y le sirve como reserva. Y si tiene que ir de un sitio a otro, tiene que pasar de un prado, tiene que atravesar un prado para llegar a un estanque, pues lo hace sin ningún problema. Bueno, cuando llega su época de reproducción, y ya voy terminando, este animal, 7 años los machos y 11 las hembras. Las hembras viven en la cabecera del río. Los machos, en la zona de la desembocadura, sufren una metamorfosis. A saber, cambian de color, de amarilla empiezan a tener el lomo negro y el vientre plateado. Los ojos se le hacen muy grandes, signo evidente de que va a descender mucho en las profundidades. El sistema digestivo se le atrofia porque ya no va a comer más. Y hay una cosa que se me olvidó. Aparte de palmítica, era semélpara. No sé si lo he comentado. Eso significa que solamente se va a reproducir una vez en la vida y después muere. Esa fue la tercera característica, que es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, después de estos cambios, como dicen los libros, en un sentido relativamente poético, llega una noche de otoño y se van. ¿Y se van dónde? Pues se van todas las anguilas europeas al mar de los Sargazos, que está situado entre las Bermudas y Puerto Rico. Es un mar, se le llamó al principio tenebroso, después mar de los Sargazos, porque el alga tiene una serie de uvitas, que son vesículas para que medio floten, que se parecía bastante a las uvas, a unas uvas que tienen los portugueses, porque fueron grandes navegantes. Este mar lo tuvo que atravesar, por ejemplo, Cristóbal Colón, y entonces le pusieron ese nombre. Es un mar que llega a impresionar porque la densidad de alga es tan grande que parece que uno llega a tierra. Además, lo que es en el centro, prácticamente no hay ningún tipo de movimiento y hay una cantidad de objetos flotantes que acaban allí. O sea, que el mar impresiona. Miren, la pregunta nadie sabe por qué, pero las anguilas, todas las anguilas europeas, acaban aquí. En ese viaje tardan aproximadamente pues, de 6 meses a 8 meses. Llegan aquí. ¿Cuáles son las características de este mar? Pues tiene una relativa salinidad, pues una temperatura de 15 grados, pero poco más se sabe. Pero el caso es que vienen aquí. Y otra cosa curiosa, la lamprea, que es otro serpentiforme que tienen ustedes al lado, uno de los animales que más ha influido en la historia del mundo, considerado, si ven ustedes leen libros de historia, se considera el claro ejemplo de la gula. De hecho, hay reyes que han muerto por comer empanadas de lamprea. Y también, lo que pasa es que en este caso no va a reproducirse, va simplemente a desarrollarse. Y también acaba en el mar de los Sargazos. ¿Vale? Continuamos. Las historias, voy a ser muy breve.
Hay un problema, no sabían de dónde venían las... Y hay que reconocer que es un problema porque el sitio donde viene es complicado y adivinarlo verán ustedes que es muy complicado. Pues todas las hipótesis que ustedes quieran, sobre todo en la época antigua, que nacía del barro, lo dijo Aristóteles, que nacía de las crines de los caballos, del rocío, en algunos casos teorías más escatológicas, que nacía directamente pues, del exceso de putrefacción, incluso de cortes de anguila. Redi, el padre de la parasitología y el que desmonta la generación espontánea, empieza a afinar y dice que seguro que nacen en el mar. Él se equivoca en el intervalo generacional, piensa que la angula, es decir, la angula que entra en el río se cruza con la... Nada más que ha pasado un año y ha pasado infinitamente más. Carlos Linneo, que es el padre, uno de los grandes científicos que ha tenido las ciencias naturales, el hombre se equivoca. Ve una anguila parasitada y confundirá un nematodo, lo confunde con sus propias crías. ¿De acuerdo? Bien. Este señor, el señor Kaup, es el primero que determina el lectocéfalo, que es la forma larvaria, pero piensa que es otra especie. A partir de aquí hay otros dos italianos que tienen ustedes ahí, que la cultivan, la crían, y a partir de ahí, de repente, pues ven que nace una anguila. Cogen el lectocéfalo, lo dejan durante mucho tiempo y al final aparece una anguila. Pero aquí tienen la persona a la que le debemos todos, el descubrimiento del ciclo que es complejo de la angula y de la anguila. Este señor era un botánico danés, lo que pasa es que hizo bastantes incursiones en el campo de la ichtiología. Miren, estas figuritas que ven ustedes aquí, a ver si yo soy capaz de encontrar el punterito. Estos son los lectocéfalos, son las fases larvarias. Bien. Este señor lo que hizo fue lo siguiente. Durante 18 años cogía un barco, cogió 3 barcos, además lo ayudaron sus compatriotas, y se dedicó a ir cogiendo lectocéfalos, y se fue acercando. Su objetivo era encontrar lectocéfalos cada vez más pequeños, hasta que llegó un día y encontró a uno con el saco vitelino, y dijo, de ahí ya tienen que nacer. ¿Y de dónde era? Pues básicamente era en el Mar de los Sargazos, en una zona muy concreta, porque hay otra zona del Mar de los Sargazos donde se va a reproducir la anguila americana, pero esa tarda menos en el viaje. Bien, después hacen el viaje de retorno, y todo este lectocéfalo, cuando va llegando a la plataforma continental, se transforma en angula, y ya unas se van a Larache, otras se van a Kenitra, otras se van a Guinaga, y otras acaban en Noruega, que son las que más tardan en llegar. ¿De acuerdo? La cerveza Carlsberg tiene una explicación. La cerveza Carlsberg es danesa, y la Fundación Carlsberg ha ayudado muchísimo a muchos científicos, porque es muy antigua, y a este hombre también le ayudó. O sea que gracias a la cerveza Carlsberg sabemos el ciclo de la angula. Bueno, comer angulas. La cotización, como comentaba antes, ha sufrido grandes cambios. Durante mucho tiempo, en sitios como Trebujena o Galicia, se daba de comer a los cerdos, y ahora saben ustedes que coge precios prohibitivos. Muy importante cuando se compran vivas el método de sacrificio. El más usado y el más recomendable son las infusiones de tabaco negro. Hay que tener la precaución de removerlas, porque estos animalitos cuando están estresados se juntan, empiezan a soltar babas y pierde calidad. El vinagre y las corrientes eléctricas no es lo más recomendable. Bueno, sus características ahí las tienen, las pueden leer, y esencialmente el consumo de angulas, no todo el mundo le gusta las angulas. No hay todos los países, pero algunos lo tienen. La gula, bueno, los de Aguinaga en un momento determinado empiezan a darse cuenta que el reclutamiento, es decir, reclutamiento, lo puse antes en una diapositiva, es básicamente la cantidad de angulas que cada año van llegando. Llegan a lo largo de todo el año, más concentrado en una serie de meses, empezaron a darse cuenta que aquello pues ya empezaba, por eso ya vale tan cara, ¿sí? Porque cada vez hay menos angulas. Entonces crean un nombre comercial, se hace con surimi, que es una pasta de músculo de pescado picado. Normalmente el que produce las angulas no produce el surimi porque tiene su elaboración. Después le ponen 2 ojitos con tinta de calamar, que eso está registrado, tiene que ser con tinta de calamar. Y bueno, pues ahí tienen ustedes algunas de sus características. Mucha sal, tiene mucha sal, pero no es porque quieran echarle sal por gusto, sino porque gelifica más el... Termino, ¿les cuento lo del otolito? Bien, ya acabo. Miren, esto ya es un recuerdo del pasado. Algunos, que tenemos aquí una cierta edad, somos de Ceuta, pues esto les sonará. Esto es un otolito. La gente de Ceuta, ese tolito es mío, yo también sucumbí a la moda de colocarme uno. Le llamaban el hueso de la corvina. Y el hueso de la corvina es un hueso, efectivamente es un hueso,
se encuentra en el aparato vestibular, en el oído interno, y la función para el pez, en este caso, lo tienen todos los peces, lo que pasa es que la corvina es especialmente grande. Tiene como objeto, básicamente, contribuir, es como nuestros esteatolitos. A partir de simplemente un contacto mecánico, contribuye al equilibrio del animal. Pero a efectos, bueno, y cuando la gente de Ceuta se lo colgaba, pues decía que era bueno para los dolores de cabeza. Por eso está esa señora ahí con claros síntomas de una cefalea. Bien, pero tiene un estudio indirecto horriblemente importante y por eso los científicos lo llaman la caja negra. Un estudio que hay que, por supuesto, tener una cierta experiencia y con ciertos procedimientos del otolito nos permitiría, básicamente, primero distinguir qué tipo de especies son. Podríamos determinar el tipo de régimen que tiene los istiófagos, es decir, aquellos animales, como esto no se disuelve, le abrimos el estómago y saben de qué se está alimentando. Es aproximadamente, salvando las distancias, como la corteza de un árbol, podemos saber los años que tiene. Si esa corteza, esos círculos concéntricos no son simétricos, significa que ha sufrido una situación de estrés de alimentación. Y, por ejemplo, en acuicultura, cuando hay que hacer peritajes, si un pescado es de acuicultura o salvaje, el procedimiento más efectivo es determinar distinguir los otolitos, a ver qué tipo de en algunos casos hace falta una alta especialización, pero es muy útil. Por eso se llama la caja negra de un pez, haciendo un símil al aparato que tienen los aviones. Y para terminar aparece allí el mago Merlín, porque el mago Merlín, cuenta la leyenda, que le regaló un otolito. Claro, ustedes imagínense, en aquella época pues, nadie podía saber de dónde procedía esa piedra tan extraña. Le regaló un otolito al rey Arturo, le dijo que si se portaba mal aquello cambiaría de color y tendría sus consecuencias. Evidentemente no creo que cambiara de color, pero bueno, no sobra. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y les agradezco mucho.